todos, mi nombre es Mirielis Bracho, soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad vengo a una actividad de la materia Géneros Periodísticos Interpretativos en Saya A. Voy a hablarles sobre lo que es el periodismo interpretativo y su evolución. Bueno, entendemos el periodismo interpretativo como ese tipo de periodismo que trata de dar una explicación del suceso de tal modo que la simple noticia tenga un comentario que permita al lector formar un juicio de valor frente al hecho. Es decir, está orientada a analizar y explicar el porqué de los hechos ocurridos, de las ideas o de los acontecimientos que se producen en la vida diaria. Este responde a las preguntas de por qué y para qué. En cuanto a su origen, el periodismo interpretativo nace primordialmente como consecuencia lógica de la evolución del periodismo informativo y como una necesidad competitiva entre el periodismo radiofónico y televisivo. Pero este también ha tenido grandes influencias debido a algunos hechos. Entre esos grandes hechos están la Revolución Rusa desde 1905 hasta 1917, seguidamente la Primera Guerra Mundial desde 1914 hasta 1918, luego está la crisis estadounidense desde 1929 y seguidamente la Segunda Guerra Mundial en 1939 hasta 1949. Estos fueron acontecimientos de carácter político, económico y social que ocasionaron un cambio en el mundo. Bueno, sin embargo, sus orígenes se remontan a fines de los 40, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en donde los medios dominantes eran la radio y la televisión, quedando encargada de destacar el porqué y el cómo de los hechos, a lo que era la prensa escrita. Es decir, su fin será decir no solo lo que sucedió, sino lo que esto significa. Un gran número de la población a nivel mundial vivía consternada con estos hechos. Necesitaba que alguien le explicara el cómo y el para qué de lo que aconteció. No se conformaban con una simple información debido a que eran sucesos de los cuales todos querían conocer a fondo. Dentro de la Primera Guerra Mundial o Guerra de las Guerras, como muchos lo catalogan, las principales potencias fueron Italia, Alemania y Japón. Aquí hubo infinidades de muertes, hambruna, había un temor en la sociedad, así como también como lo fue en la crisis del 29 en Estados Unidos. Debido a esto, la radio y la televisión en cierta manera se esforzaron por presentarle a sus seguidores una porción de información sobre lo que ocurría en el mundo, pero solo hicieron que las interrogantes sobreabundaran más en la población. Todos estos acontecimientos despertaron un sentido en el lector, una carencia, lo que hizo posible la llegada del periodismo interpretativo. Al acontecer estos hechos, la prensa escrita perdió el carácter de inmediatez y les resultaba difícil competir con los modernos medios audiovisuales que lanzan a una velocidad muy rápida la información. Por lo tanto, la posición que deben asumir es dar paso también a un periodismo que asuma otros aspectos del hecho noticioso, como el por qué, para qué y el cómo, más allá de las tradicionales preguntas de quién, qué, dónde y cuándo, las típicas de la información. Las respuestas de la 5WH en los diarios no era suficiente para el lector debido a que ellos necesitaban entender y comprender los hechos, por lo que el periodismo interpretativo o de investigación comienza a tomar auge en el siglo XIX. El periodismo logró por fin explicar los hechos en su contexto, sus antecedentes y sus proyecciones, todo para complacer al lector. Ya no solo es necesario informar a las audiencias, sino también es imperante el analizar, el exponer los hechos, hacer un antecedentes y consecuencias propias de un suceso. La materia prima para realizar una investigación sin precedentes que de alguna manera llevará a los comunicadores sociales a implementar mensajes periodísticos más amplios y elaborados. Dichos mensajes o relatos seguramente enriquecerán el actuar general del comunicador social, haciéndolo partícipe dentro de una sociedad que lo necesita, para que le presenten un periodismo interpretativo.
Bueno, entre otras palabras, el periodismo ha pasado por 3 fases esenciales para su desarrollo y evolución. En el 1850 y 1918 lo llamábamos periodismo ideológico. En 1970 hasta 1945, periodismo informativo. Y en el 1945 hasta la actualidad lo llamamos el periodismo interpretativo. La fase que señala el periodismo interpretativo es producto de la aparición con fuerza de la radio y la televisión, así como de los hechos bélicos y sangrientos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, ante los cuales el ciudadano de los años 50 no se conformaba con la típica presentación de los hechos, sino que deseaba saber el porqué, como yo lo había mencionado anteriormente, el cuáles son los antecedentes, las causas y las posibles consecuencias. Por tanto, la esencia de la noticia ya no sería el detallar en orden cronológico la forma en la que ocurrieron los hechos, sino que era necesario que ese modelo fuese sustituido por lo que se necesitaba: recalcar datos, realizar entrevistas, contrastar fuentes y contar con antecedentes fidedignos y documentos que permitieran denunciar o publicar un reportaje. Exactamente al igual que el resto del periodismo. Debido a esto, en los Estados Unidos ya se hacían publicaciones en las llamadas News Magazines, que tenían el propósito de narrar lo acontecido, pero tras analizar los hechos tal y como sucedieron. De hecho, ya en 1993, 2 jóvenes de escasa experiencia periodística, pero de una amplia visión, inventaron lo que se llama la revista Time, que se fundó para mostrar el alcance de las noticias, su interpretación, sus implicaciones ocultas, su nueva dimensión. A partir de esta nueva práctica periodística y tras el uso continuo de la investigación para el tratamiento de las noticias, es que hoy en día conocemos lo que llamamos como periodismo interpretativo. Muchas gracias, esto fue Miriel Bracho, espero hayan entendido. Hasta la próxima.